Lamentaciones capítulo 3 versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Este texto viene en uno de los libros quizás más tristes que podamos leer en la Biblia. Este texto viene en el libro de Lamentaciones, que nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Este texto está siendo comentado por el profeta y él se está haciendo una pregunta y está diciendo: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y pareciera ser que hace como una reflexión y como si hubiera un silencio, y dice: laméntese el hombre en su pecado. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento decidió vivir voluntariamente en pecado. El pueblo de Israel decidió andar en idolatrías, en adulterios, en mucho tipo de pecado. Sin embargo, Dios les envió personas que los reprendiesen de sus pecados, pero el pueblo de Israel no hizo caso a las continuas exhortaciones y las continuas reprensiones de parte de Dios que hacía por medio de sus profetas. Y Dios, al ver la gran obstinación y la terquedad y la rebeldía que había en los corazones de estas personas, decidió traer una destrucción sobre ese pueblo. Y nosotros podemos leer en el libro de Lamentaciones y nos damos cuenta de qué manera Dios de veras trajo su grande ira y su grande juicio a estas personas. De tal manera que la Biblia nos habla que los palacios de Jerusalén fueron consumidos en fuego. La Biblia nos habla que hubo una gran hambre tan terrible que inclusive las mujeres se comían a sus hijos. La Biblia nos habla también en ese libro que a las mujeres las violaron. La Biblia nos habla de cómo tomaban a los niños y los estrellaban en las rocas. Nos habla la Biblia también de qué manera mataban a los ancianos, que no había ni misericordia. Nos habla también la Biblia de qué manera se llevaron los esclavos a otros lugares. Tal era la lamentación de ese pueblo y aún del mismo profeta, que pareciera ser, vuelvo a repetir, que es como una pregunta, pero al mismo tiempo es una reflexión. Porque ciertamente este pueblo, después de que Dios les trajo esa destrucción, fue cuando tuvieron un lamento tan terrible. Cuando Dios los estaba reprendiendo grandemente, cuando Dios les estaba diciendo que se volvieran de sus malos caminos, cuando Dios les decía que se arrepintieran de sus pecados, este pueblo parecía ser que no hacía caso, y ciertamente no había ningún lamento en sus pecados. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, este texto, si usted comienza a leer ese libro de Lamentaciones, pareciera dar a entender el profeta diciéndoles: ya dejen de lamentarse, ya dejen de quejarse, ya dejen de llorar por lo que les sucedió. Mejor lamentense en su pecado. Seguramente esta gente, después del asedio y después de la grande destrucción que sucedió, ellos seguramente veían a sus hijos muertos, ellos seguramente veían a sus familiares muertos, seguramente veían esa ciudad tan hermosa quizás toda destruida, veían quizás ahí a los ancianos todos muertos por la espada, y ellos seguramente se lamentaban en gran manera, lloraban en gran manera. Sin embargo, el profeta dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La situación es que Dios, por causa de que ellos cometieron pecado, Dios trajo grande juicio hacia esas personas, de tal manera que hubo una devastación tan impresionante que la ciudad de Jerusalén quedó totalmente desolada. Y aquí en este texto, y cuando uno comienza a leer Lamentaciones, hay algo que impresiona en gran manera. Mientras Dios lo reprendía grandemente, mientras Dios les decía: vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus maldades, la gente no se lamentaba.
La gente no decía, es que Dios tiene razón, es que Dios de veras nos quiere hacer el bien. Mientras Dios los reprendía, mientras Dios los exhortaba a que dejasen su pecado, ellos no se lamentaban. Al contrario, se burlaban, murmuraban, criticaban, y a todos aquellos profetas que Dios envió, particularmente al profeta Jeremías, lo trataron de una manera tan terrible que dice la Biblia que lo azotaron, la Biblia dice que lo pusieron en un pozo, la Biblia dice que lo trataron de una manera tan cruel que de alguna forma Dios vio la obstinación de ese pueblo. Sin embargo, ya después cuando viene la ira, ya después cuando Dios destruye esa ciudad, es cuando viene la lamentación. ¿Se puede usted imaginar las mujeres ahí llorando? ¡Ay, mi hijo muere de hambre! ¡Necesito alimento! O quizás ahí las personas ahí lamentándose, ¡ay, mi abuelo, cómo murió! ¡Ay, mi abuelo, ahí le clavaron la espada! O quizás las mujeres ahí lamentándose con el vientre abierto diciendo, ¡ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! O quizás ahí los príncipes ahí, los nobles lamentándose diciendo, ¡ay, la destrucción de Jerusalén! Un lamento tremendo, un lamento terrible. Sin embargo, la lamentación no fue cuando Dios los exhortaba, no fue cuando Dios los reprendía, sino cuando vino el mal y cuando vino la destrucción. Es curioso ver que la gente pues se lamentan, pero ya después de que hubo el problema o que hubo el juicio de parte de Dios. Yo creo sinceramente que aquí hay personas que en vez de lamentarse por su pecado, antes de que venga el juicio de Dios y los tome, no lo han hecho. Qué tristeza es pensar que llegará un día en que el lamento será eterno, pero será demasiado tarde. El lloro, la angustia y la tristeza no llega cuando Dios está emitiendo su palabra y cuando Dios está hablando para que se vuelvan de sus malos caminos. Sin embargo, es triste verlo y decirlo, que después de cuando viene la destrucción, es cuando la gente comienza en su lamento. Lo que le sucedió a Jerusalén puede sucederle a todas las personas que no han tomado en cuenta los caminos de Dios. Al principio pareciera ser que en lugar de entristecerse hay alegría. Pareciera ser que en lugar de angustiarse, en lugar de lamentarse por causa de tanto pecado en sus almas y de haber ofendido a Dios, hay risas, hay burlas, hay indiferencias, hay molestias, pero va a llegar un día en que el lamento será eterno, pero será demasiado tarde. De este texto que le estoy comentando, hay muchas cosas que sacar y quisiera con la gracia de Dios poder compartírselos. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Después de haber hecho una sencilla y pequeña introducción, será bueno ponernos a pensar nosotros cuáles son los lamentos del ser humano en esta tierra. La verdad es que el ser humano se lamenta por muchas cosas. El ser humano se queja, se entristece por bastantes cosas. Ahí está la mujer que no puede conseguirse un carro mejor y se lamenta. Ahí está el varón que no puede tener dinero y se lamenta. Ahí está el padre de familia que está pasando por una crisis y se lamenta en gran manera. También tenemos ahí la familia con problemas serios y se lamentan en gran manera. Tenemos ahí a la esposa que se lamenta del marido borracho que tiene, de quizás de los hijos tan desobedientes que tiene. Se lamenta ahí la mujer por la enfermedad que tiene, quizás por una artritis, por una diabetes, quizás por una osteoporosis en los huesos. La situación es que hay lamentos. La gente se lamenta por los accidentes, la gente se lamenta por las muertes
porque se murió un hijo, se murió la mamá, se murió el papá, de tal manera que muestran gran inconformidad las personas, pero sinceramente con esos lamentos, pues a veces uno no obtiene ya nada, porque ya después de que las cosas han pasado, después de las cosas que han sucedido, ya lo único que queda es la tristeza, y el lamento no va a traer ninguna solución. Ahí está la madre de familia, que por no cuidar a su hijo, lo dejó ir a un balneario, y el niño se ahogó en alguna alberca. Y al rato la mamá está diciendo, ¡ay, mi hijo! ¿Por qué se murió mi hijo? Un lamento en su alma. Si el hombre que tiene sus negocios, por hacer un negocio mal, dice, ay de mí que me ha ido mal. ¿Por qué hice eso? O si no, las personas que se dan cuenta de que no tienen quizás mucha capacidad y dicen, ¿cuánto quisiera tener capacidad para el estudio? Sin embargo, mucha gente se lamenta de todo esto. Se lamenta de la crisis, que ya subió el huevo, que ya subió el jitomate, que ya subió las colegiaturas, que ya subió todo y se lamentan en gran manera. Y tenemos de veras gran cantidad de gente que se lamenta en todo. Se lamenta de que no encuentran trabajo, se lamenta de que no les alcanza el dinero. Y gran lamentación hay, en gran manera. Se lamentan de muchas cosas, pero no se lamentan por el pecado, que es la causa de muchas cosas que les han venido. No se lamenta la gente de su adulterio, no se lamentan de sus lascivias, no se lamentan de sus fornicaciones, no se lamentan ni de sus enojos, no se lamentan de sus hechicerías, no se lamentan ahí de su falta de oración o su descuido, no se lamentan de eso, no se lamentan de las contristaciones del Espíritu Santo, sino muchas veces se lamentan de otras cosas. La verdad es que es un lamento que ciertamente el hombre tiene cuando está caminando en esta tierra. Mucha gente comete pecado, pero no hay un lamento, no hay una tristeza, porque muchas veces el pecado trae tremendas consecuencias. Será bueno preguntarles yo a los presentes, ¿por qué te lamentas tú? ¿Por qué te lamentas? Quizás te lamentas porque hoy en la mañana no pudiste desayunar bien, o quizás te lamentas porque no has podido comprar una cosa muy particular que te gusta mucho, o quizás te lamentas porque, pues, no lo sé, no tuviste para la renta quizás, o te lamentas porque en esta semana te llegó muy poco sueldo, o te lamentas por muchas cosas. ¿Por qué te lamentas tú? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te causa tristeza muchas cosas? ¿Y por qué no te lamentas mejor por el pecado que has cometido? ¿Por qué no hay una tristeza en el alma profunda? ¿Por qué no hay una queja? ¿Por qué no hay un lloro? Para que ese lloro y ese lamento te haga que te vuelvas de tus malos caminos y puedas realmente conocer a Dios, y la ira que ha de venir no te tome, sino al contrario, estés libre de ello. El Espíritu Santo en este texto dice, laméntate en tu pecado. Cuando una persona se lamenta de corazón en su pecado, el pecado le va a causar tristeza. El pecado le va a causar dolor. El pecado le va a causar tormento en la conciencia. El pecado le va a tratar ahí de angustiar muchas veces. Pero eso va a ser bueno, porque cuando viene eso, viene la reflexión, y el hombre se aparta de sus pecados. Yo he visto que cuando las personas se lamentan de corazón en su alma, cuando se lamentan, se entristecen por causa de su pecado, cuando se dan cuenta que han ofendido a Dios, sucede que eso les hace para volverse de su mal camino, les hace volverse de su maldad. Y cuando no sucede así, la lamentación viene más tarde, pero es demasiado tarde cuando se lamenta la persona. Cuánto quisiera que algunos de los presentes se lamentaran de lo mal que han hecho,
que pudieses quizás, no lo sé, echarte ceniza en la cabeza, y quizás si pudieses ponerte un vestido que te raspara en gran manera y caminar por las calles y decir: ¡ay, por mi pecado! He ofendido a Dios, he hecho lo malo ante Dios. Pero que eso te haga entristecerte en gran manera, que te aparte de tus malos caminos, para que cuando venga la destrucción que Dios tiene destinada para este mundo, ya no te lamentes, puesto que te lamentaste antes y te apartaste de tus malos caminos. Déjame describirte por qué dice la Biblia que el hombre debe lamentarse en su pecado. ¿Sabes tú por qué el hombre debe de lamentarse en su pecado? ¿Sabes tú por qué el hombre debe de angustiarse, de entristecerse y llorar por sus pecados? ¿Sabes tú eso? Quizás a veces no se piensa eso, pero déjame comentarte por qué es necesario que te lamentes ahorita en tu pecado. Porque si ahorita tu pecado no te causa dolor, te causa tristeza, angustia y lamento, de tal manera que tú lo abandones, va a llegar un día en que sí te vas a lamentar. ¿Pero de qué va a servir? ¿De qué va a servir que te lamentes de ese pecado, de tu vida de pecado, si finalmente va a ser demasiado tarde? Te podrás imaginar la gente que ahorita está en la condenación eterna. Te puedes imaginar esa gente lamentándose en el infierno, llorando, crujiendo los dientes, estando ahí entristecida, atormentada en su conciencia. Seguramente esas personas no se lamentaron cuando estaban en vida. Y si escucharon la palabra de Dios, no le tomaron importancia, no le tomaron el interés debido y no se lamentaron. Quizás cuando alguien les predicaba y les decía que se volvieran, quizás que les decía que dejaran el pecado, o cuando les reprendían el pecado, en vez de causarles tristeza, les causaba obstinación, les causaba enojo, les causaba molestia, y quizás decían: ¿este por qué me dice esto? ¿Aquel por qué me dice esto? Y en vez de lamentarse en su pecado, no lo hicieron. Sin embargo, ahorita eternamente están lamentando porque les vino la destrucción. ¿Por qué dice la Biblia que el hombre debe lamentarse en su pecado? Bueno, es importante lamentarse ahorita por el pecado que tú has cometido, porque va a llegar un día en que te vas a lamentar mucho por toda esa vida de pecado. Pero el problema es que ya va a ser demasiado tarde, muy demasiado tarde. Por eso el profeta, al ver todo el asedio que había, y al ver toda la corrupción, y al ver toda la destrucción en Jerusalén, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta aquella señora por su hijo? ¿Por qué se lamenta aquel hombre por su anciano? ¿Por qué se lamenta aquella madre porque la vio en el vientre? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, decía. Pero ya aunque había lamentación, ya había venido una destrucción sumamente impresionante. ¿Por qué debe lamentarse el hombre en su pecado? Bueno, porque el pecado, mientras tú no te lamentas en él y lo abandonas, te destruye. Oh, querido amigo, ¿cómo destruye el pecado? ¿Cómo destruye el pecado? Cualquier pecado que tú quieras. Desde una tibieza, desde un descuido de la Biblia, desde una contestación al Espíritu, desde un pecado pequeño, destruye el alma. No solamente destruye el alma, sino también destruye el cuerpo, el alcohol, la droga, el enojo, la amargura. ¿Cómo destruyen el cuerpo? ¿Cuánta gente no está ahí, de veras, con ese pecado de alcohol, de enojo, de amargura en sus almas, que ya no se pueden soportar a sí mismos? Y algunos llega a tal grado el pecado que los destruye, que muchos prefieren ya mejor suicidarse, porque es tan grande la depresión, es tan grande la amargura de que nadie los quiere, de que nadie les interesa, que terminan destruyéndose a sí mismos por causa del pecado.
¿Por qué el hombre? ¿Por qué tú debes de lamentarte en tu pecado? Porque el pecado te destruye. Si te lamentaras de una manera seria y los abandonaras, los pecados, harías algo. El pecado ya no te destruiría. El pecado ya no te haría daño. El pecado lo apartarías y ciertamente estarías librado de él. Pero ve tú solamente con tus ojos cómo el pecado destruye. Quizás que somos muy indiferentes o somos ligeros, vemos el pecado en la calle y a veces como si no nos importara, pero vemos cómo está destruyendo. ¿Cómo está destruyendo el pecado? Vas y ves las familias destruidas en sus amarguras y en sus enojos. Ves ahí los corazones destruidos por causa del cigarro, por causa del alcohol, por causa de sus amarguras, por causa de sus enojos que muchas veces les dan enfermedades tremendas. Pero no se quieren lamentar. El pecado te destruye, pero cuando tú aprendes a lamentarte y a abandonarlo, pues ya el pecado ya no va a hacer nada contra ti. Ya el pecado va a ser hecho a un lado y ya no va a haber quien te destruya. Déjame decirle que desde el pecado más insignificante que tú puedas imaginar, esos pecados destruyen. Un descuido de la oración, un descuido de la Biblia, ¿cuánto destruyen el alma? ¿Cuánto le bajan el fuego? ¿Cuánto le bajan el amor? ¿Cuánto la fe viene a menos? Por causa de esos pecados que parecieran ser que no son pecados, pero a que la luz de Dios, qué grandes son. ¿Cómo destruyen? ¿Cómo destruye las hechicerías? ¿Cómo destruyen las envidias? ¿Cómo destruyen? Ven, tenemos un mundo muy destruido por causa del pecado. Por eso es que el hombre debe lamentarse, porque el pecado lo está destruyendo. Si el hombre se lamentara y dijera, qué mal estoy, qué perdido estoy, cuánto mal he hecho, y se apartara de esos malos caminos, el pecado ya no lo destruiría más. ¿Por qué más debe lamentarse el hombre en su pecado? Pues porque el pecado lo degrada. O sea, te hace comportarte como un animal que a veces ya ni piensas. Lo único que quieres es conseguir lo que tú quieres. Te degrada, te degrada. Y ponle el pecado que tú quieras. Descuida de la familia. Es un grande pecado que mucha gente tiene, y muchos hombres tienen, y muchas mujeres tienen. ¿Cómo destruyen? Los hombres que viajan mucho por ganar mucho dinero, por ganarse los 15,000 pesos al mes, dejan 4 o 5 semanas a la familia, y al rato ya la mujer anda adulterando, al rato los hijos andan bien descarriados. Degrada y hace comportarse a la gente como animales irracionales. El asunto es que degrada tanto que el hombre hace lo que sea con tal de conseguir las cosas. Si se lamentaran, habría ya menos degradación en sus vidas. ¿Por qué más debe lamentarse el hombre en su pecado? Porque el pecado esclaviza en gran manera a la gente, crea vicio, te encadena. Cualquier pecado, por muy insignificante, la pereza, la cobardía, la incredulidad, la envidia, o sea, todo tipo de pecado te va a encadenar y te va a esclavizar, y va a hacer que no puedas ser libre. Te agarra la voluntad y se vuelve un tirano el pecado para con tu vida. En vez de que tú lo domines, el pecado a ti te domina. Por eso es muy importante que el hombre se lamente, y que de veras al lamentarse de corazón lo abandone, y el pecado ya no tome más ocasión en él. Cuánta gente está tan esclavizada, y cuánta gente quisiera librarse de él, pero no hay una angustia real, no hay un lamento real. Y que se dan cuenta que el pecado lo está esclavizando, se dan cuenta que el pecado es dueño de ellos y no hace nada. Y en vez de lamentarse, en vez de entristecerse, para que eso los lleve a apartarse, tiene esclavos. ¿Por qué más debe lamentarse el hombre en su pecado? El pecado tiene
el efecto de corromper a las personas. Sin embargo, el pecado no solamente corrompe algunas cositas, corrompe todas las facultades que Dios nos ha dado. Te corrompe la razón, porque ya no razonas. Lo único que quieres es el pecado. Te corrompe la imaginación. Imaginas otras cosas. Te corrompe la memoria también. Te corrompe la conciencia a tal grado que la tengas endurecida y encallecida y que ya nada te haga efecto. Corrompe las facultades. No solamente eso el pecado hace, sino que el hombre debe de lamentarse en su pecado, porque el pecado te endurece. No hay otra cosa tan terrible que pueda endurecer como el pecado. Te hace insensible, te hace indiferente, te hace ligero, te hace una persona de veras dura de corazón hacia el prójimo y hacia Dios. Por eso decía el profeta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y les daba como una salida, laméntese el hombre en su pecado. Porque cuando el hombre se lamenta en su pecado y le da tristeza y es redarguido en su corazón y se aparta, ya no va a haber más esclavitud, ni más endurecimiento, ni más destrucción, sino va a haber una libertad. Va a ser llevado a una gran libertad. Qué tremendo es pensar que si hoy te causa el pecado tristeza, dolor por haberlo hecho ante Dios, puede ser que tengas esperanza, pero que si no lo aborreces, que si no te causa lamento ni tristeza, pues va a suceder que más tarde te vas a lamentar, pero ¿de qué va a servir? ¿Por qué más lamentarse por el pecado? ¿Por qué más te tienes que lamentar por el pecado? Bueno, porque el pecado trae una tal separación en Dios que no puedes tener una comunión maravillosa. ¿Tú sabías que el propósito de Jesús al venir a salvar al hombre y al venir a llamarte al arrepentimiento y al reprender y al exhortar es para atraerte a una comunión maravillosa con Él? ¿Sabes por qué Jesús o por qué la Biblia muchas veces reprende el pecado? ¿Por qué lo señala y por qué continuamente está enfatizando? ¿Por qué continuamente se habla de arrepentimiento? Porque lo que quiere Dios es atraer al hombre a una comunión con Dios, a una relación personal con Dios. Sin embargo, el pecado es la causa por la cual la gente no puede tener una comunión maravillosa. Es por la cual el hombre no puede ser lleno de amor, de paz, de gozo. Porque tienes que entender, el que va a llenar de amor, de paz y de gozo y libertad va a ser Dios. Pero mientras esté el pecado, Dios no puede hacer nada. Dios quisiera llenarte de amor. Dios quisiera llenarte de paz, de libertad y de gozo. Pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado hace una división entre tú y Él. Si te lamentaras, lo abandonaras. El pecado te separa de Dios tanto que te trae tan oprimido, con la conciencia tan atormentada, que por eso es que cuando te acercas a Dios no tienes la fe suficiente y por eso hay incredulidades. Por eso hay el que no se puede. Es que yo no creo que Dios haga algo conmigo. Es que yo creo que si yo me entrego a Dios ya no voy a poder caminar. Es que la verdad, ¿quién sabe qué va a pasar? No podré. Eso causa el pecado. Sin saber que Dios quiere esa relación personal con el hombre, pero el pecado te separa de Dios. La verdad es que el tener una comunión con Dios es muy maravilloso. De adoración, de entrega, de intercesión, de adoración. Muy hermoso que Dios te llene de paz. Amigo, ¿dónde encuentras paz? ¿Dónde encuentras amor? ¿Dónde encuentras libertad? No la hay. Sin embargo, en Dios se puede obtener. El asunto es que el pecado te separa de Él, de Dios. Y si tú no te lamentas de tu pecado, ¿cuándo podrás tener una relación con Dios? Podrás tener una relación con rituales, con cantos, pero donde Dios no te bendice. Podrás tener quizás comunión con Biblia o con palabras simplemente, pero no con un Dios vivo y verdadero.
Podrás tener comunión quizás con personas o con hermanos, pero no con ese Dios que va a llenar el alma, con ese Dios que llena el corazón de gozo y de paz. El pecado te separa de Dios y por eso es muy importante que el hombre se lamente, pero se lamente llorando y se lamente entristecido y decir cuán terrible es el pecado. ¿Por qué más debes de lamentarte por tu pecado? Porque tristemente el pecado será la causa por la cual seas echado al infierno. ¿Sabes cuál es la causa por la cual el hombre se va al infierno? La causa es el pecado. Esa es la causa. Será la causa de que sea lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y el pecado es causa de que el hombre en el infierno le sea atormentada su conciencia. El pecado es causa de que en el infierno el hombre le sea atormentada su memoria, le sea atormentado ahí su conciencia, tenga sed y esté ahí terriblemente atormentado por toda la eternidad. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Si el hombre se hubiera abstenido de su pecado, se hubiera lamentado y se hubiera apartado de sus malos caminos, no iría a ese lugar, iría al cielo. Pero el pecado es la causa por la cual se es echado en el infierno. El pecado, la causa de que el hombre sea atormentado. No solamente atormentado en el infierno, sino el hombre sea atormentado aquí también, por causa del pecado. ¿Por qué más debes de lamentarte por tu pecado? Porque ofende a Dios, lastima a Dios. Qué grandes palabras dice la Biblia cuando el hombre pecó en los tiempos de Noé. Que Dios había creado al hombre, pero el hombre corrompió su camino y los designios del hombre eran de continuamente solamente el mal. Y dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón. Le dolió, le causó tristeza. Por eso el pecado ofende a Dios, lastima a Dios. No solamente eso, sino que cuando hay pecado, viola su ley, te levantas contra su autoridad, no lo tomas en cuenta. La verdad es que este texto no está por estar. Si somos muy superficiales, pues sí, la mente es el hombre viviente. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado y así se queda. Pero si lo escudriñamos, ¿de qué manera tiene el hombre que lamentarse? El hombre tiene que lamentarse que ha sido un pecador y que es culpable ante los ojos de Dios, que es reo de muerte y reo de juicio eterno. La verdad es que el pecado es la peor destrucción que le puede suceder al hombre. ¿Por qué mejor ya no te lamentas por otras cosas? ¿Y por qué no te lamentas en tu pecado? ¿Por qué no te lamentas por ello? ¿Por qué no te cause tristeza, angustia y dolor por haber hecho maldad? ¿Sí? Debes de lamentarte por el adulterio que has hecho. Debes de lamentarte por la idolatría. Debes de lamentarte por tu cobardía. Debes de lamentarte por tus malos pensamientos. Debes de lamentarte por todo eso. Y lamentarte de todo corazón para que cause tristeza a tu alma, para que cause dolor, de tal manera que te llegue a la conciencia y la conciencia no te deje en paz, y de tal manera que te apartes de tus malos caminos, para que si la ira que ha de venir ya no te agarre a ti, sino cuando venga estés tranquilo, decir, hubo un tiempo en el cual yo me lamenté por mi pecado, ahora vivo para Dios y ya no tengo de qué lamentarme. Que de veras puedas llorar por tus pecados, angustiarte, llorar por tu maldad. De verdad que se expresen ayes en tu vida por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo malo ante Dios, por haber hecho lo que no aprovecha ante los ojos de Dios. Angustiarte, lamentarte, pensar en tu pecado, decir, qué malo he sido, qué pecador he sido. Y que de alguna forma te lamentes y digas, ¡ay del adulterio que cometí! ¡Ay de la fornicación que cometí! ¡Ay del adulterio, de la fornicación, del enojo y de la envidia y de la cobardía!
y que te postes en el piso y digas ¡ay! Y te lamentes para que ciertamente el Espíritu te agarre y te aparte de tus pecados. ¡Ay de mi pecado! ¡Ay de mi lujuria! ¡Ay de mi falta de oración! ¡Ay de mi falta de lectura de la Biblia! ¡Ay! 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 Hasta que te llegue el dolor en el alma y hasta que el Espíritu Santo haga efecto en tu alma y te lleve a apartarte de los pecados. Porque si no, después vendrá un lamento tremendo. Cuando viene el juicio de Dios es cuando viene el lamento. En una ocasión había unos muchachitos que uno de ellos no quería prestarle sus zapatos al otro, no le quería prestar sus juguetes y continuamente estaban peleando. Pero sucedió que al que no le prestaban los zapatos o los juguetes, se murió. Y el hermanito en la tumba: ahora sí te voy a prestar mis zapatos, aquí están mis zapatos, aquí están mis juguetes, ahora sí te los presto. Lamentándose. Pero ya cuando el niño estaba muerto, cuando estaba en vida, no le causó ninguna tristeza, sino puro egoísmo, pura maldad. ¿Sabes? Israel no se lamentó cuando hubo el tiempo, después hubo el lamento, pero ya era en el momento de la destrucción. Yo te invito a que tú leas Lamentaciones, y de veras que si lo lees en el espíritu correcto, te das cuenta de qué caro pagaron el pecado el pueblo de Israel. Qué caro, qué caro. El lamento vino después. Dios ya no pudo perdonar, ya no pudo hacer nada más que traerle la ira y el juicio por causa del pecado. Porque cuando era necesario lamentarse, ellos no se lamentaban, buscaban lo suyo, buscaban su pecado, buscaban su egoísmo. Oh querido amigo, el pecado es la causa de que Dios ha hecho grandes estragos en la humanidad. ¿Acaso no dice la Biblia que por causa del pecado Dios trajo un diluvio? ¿Acaso no dice la Biblia que por causa del pecado Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no dice la Biblia que por causa de la obstinación de Faraón trajo grande destrucción en Egipto? ¿Acaso la Biblia no dice que por causa de la blasfemia de Sennacherib no trajo grande destrucción? ¿Acaso por causa de que rechazaron al Mesías en el tiempo de Cristo no vino grande destrucción en el año después, en el año 70 después de Cristo? ¿No vino después grande destrucción en Pompeya, ahí sepultándole un volcán casi a esa ciudad por causa del pecado, por los bacanales y las maldades y las orgías y las lujurias que hacían? ¿Sí? Israel no fue la excepción. Qué tremendo es lamentarse después, cuando ya no hay tiempo. Ayer, acordándome de algunos de los presentes, cómo me causaba tristeza el saber que no se han querido lamentar por sus pecados. Y cuando hablo de lamentar, no digo de una manera religiosa de ay por mi pecado y seguir en el mismo, sino que tu pecado lo veas como debes de verlo y te cause tal tristeza en el alma para que de veras te apartes de él. Sabes, el pecado te será causa de ruina, de destrucción y de perdición y de ira y de juicio y de condenación eterna. Por eso el profeta, esas palabras tan profundas de él, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Se lamenta porque no tiene dinero? ¿Se lamenta porque no tiene trabajo? ¿Se lamenta porque no tiene quizás algún carro, alguna casa? ¿Se lamenta por alguna pérdida familiar? No, no se lamenta el hombre viviente de eso, sino el hombre viviente lamenta de su pecado. De eso sí, debe de lamentarse, porque si se lamenta y se entristece de corazón, se va a apartar del mal camino y no va a venir la destrucción que debe de venir a su alma.
Porque ya apartado del pecado y yendo a Cristo, habrá libertad y no habrá perdición ni condenación. Sin embargo, el hombre tan vano se lamenta de mucho. El peor lamento que debe suceder en tu vida y en tu alma es: ¿he ofendido a Dios? ¿He hecho lo malo ante Dios? Mira, el que te lamentes de la crisis, pues al menos de que robes. El que te lamentes de que tú no tienes un carro nuevo, pues al menos de que te endrogues, hipoteques tu casa. O si te lamentas por tu marido borracho, pues al menos que lo agarres a palos o que lo metas a una granja. A veces no puede traer quizás algún provecho, pero sí hay provecho de que se lamente el hombre en su pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es la causa de la ruina del corazón del hombre. Es la grande causa de la ruina. Para que te apartes de tus malos caminos, te apartes de tu pecado, para que no te tome la ira que ha de venir. ¿Sabes? Yo me imagino a Israel oyendo al profeta Jeremías como un cantor de amores. Quizás como con palabras suaves pensaban ellos. Continuamente Dios les estaba hablando por medio del profeta Jeremías. Vuélvete de tus malos caminos, vuélvete adúltero, vuélvete hechicero, vuélvanse idólatras, porque viene la ira de Jehová. Parecía ser que le dabas a una piedra, ni les dolía nada. Al contrario, ¿cómo creen que va a venir ira de Jehová sobre nosotros? Pues qué maldad hemos hecho. Ellos no esperaban de que Dios les estuvo hablando mucho tiempo y no se lamentaban por su pecado. Al contrario, seguían igual de adúlteros, igual de idólatras, igual de perdidos. No se lamentaron. Pero llegó el día cuando entró el enemigo por las puertas de Jerusalén y comenzaron a hacer devastación. Comenzaron a quemar los palacios, comenzaron a matar a los ancianos, comenzaron a violar a las mujeres, comenzaron a abrirle los vientres a las mujeres embarazadas. Al rey Sedequías lo agarraron y lo llevaron a Babilonia y le sacaron los ojos, colgaron a los príncipes, se llevaron a los nobles, los degollaron, hicieron maldad y media a esta gente, ciertamente por causa de que habían hecho pecado ante Dios, y Dios había dicho que iba a traer al rey Nabucodonosor para que lo destruyera, pero ellos no se habían apercibido. Ellos decían: no, Jehová creo que va a perdonar y va a ayudar. El horno ahí del fuego. ¿Has visto los hornos donde hacen pan, pero no los de leña, sino los de gas? Cómo está ahí rojeando ahí y el fuego y la lumbre. Viene el día ardiente como un horno. Y dice la Biblia, y todos los soberbios, los que no han querido tener necesidad de Dios, los que han vivido en sus pecados, los que han vivido como se les da la gana y que no han tomado a Dios para que dirija sus caminos, y aún aquellos que hacen maldad, los adúlteros, los mentirosos, los envidiosos, los hipócritas, los religiosos malos, los envidiosos, los cobardes, dice la Biblia, serán estopa. ¿Tú sabías que la estopa es uno de los elementos que más fácil, que son de los que más fácil arden? Puedes echar un cerillo en un pedazo de hule y no es tan fácil que arda, pero echar un cerillo a la estopa, ese elemento que sirve para limpiarse las manos cuando estás lleno de grasa, ese elemento que sirve para quizás limpiar algún aparato o alguna herramienta cuando estás haciendo talacho, un cerillito y arde. La Biblia dice que vendrá un día ardiente como un horno, y los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Pero dice otra cosa importante: aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate quién lo ha dicho Dios. Y no les dejará ni raíz ni rama. O sea,
todos ellos van a ser hechos pedazos y sus almas van a ser perdidas en el infierno. ¿Sabes qué me podía yo pensar ayer? Decía, caray, ese día que ha de venir para los inconversos que no se han entregado a Dios, pues va a ser tremendo. Porque por una parte van a estar espantados y terriblemente azorados, impresionados, al ver cómo Dios los hace pedazos por causa de su pecado y por causa de su maldad. Y no solamente eso, yo no le decía, sino que les va a ir peor todavía. Porque no solamente van a ser destruidos por Dios, sino que aparte de ello, falta que sus almas sean echadas en el infierno para ser atormentados también allá. O sea, destruidos aquí y destruidos allá. ¿Por qué? Porque no se lamentaron por su pecado. Aquí tomaban muy a la ligera el pecadito del enojo. Ay, pues es un enojo. Pues es una incredulidad. Es una cobardía, hombre. Hay una contristación del espíritu. ¿Qué tantito es tantito, hombre? Hay una falta de amor a los hijos. Pues no creo que sea tan malo. ¿Será que Dios me llegue a castigar porque no atendí a mis hijos, porque no los vi, porque no me entregué a ellos? Ay, ¿a poco por un adulterio? Pues sí, pido perdón y ya. O voy con el sacerdote y me absuelve rápidamente. ¿Y cuál es el problema? Qué insensato es el hombre. ¿Por qué te lamentas tú, hombre viviente? Lamentate por tu pecado. Lamentate por esa gran maldad que has hecho ante los ojos de Dios. Lamentate por haber hecho lo malo ante Dios. Lamentate por haber ofendido a Dios. Lamentate por haber hecho lo malo ante Dios. Lamentate por estarlo lastimando. Sí, lamentate por eso. Que te cause tristeza, que te cause dolor, que te cause angustia, de tal manera que te aparte de tus malos caminos, de tal manera que te arrepientes de tus pecados, de tal manera que despiertes ya de tu sueño de muerte, a ver si al caso aquel día puede ser librado de la ira que ha de venir. ¿Cuántos de ustedes no deberían de estar de veras después de lo que Dios les ha hablado tirados en el piso, llorando por causa de sus pecados, llorando por causa de su maldad, llorando por causa de todo lo que has hecho ante los ojos de Dios? No, el lamento del profeta era muy profundo en su alma, era sumamente profundo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué ha de lamentarse el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, laméntese de su adulterio, laméntese de su maldad, laméntese de su rebeldía, laméntese de su pecado, de sus malas palabras. Sí, laméntese de eso, llore, gima, póstrese y llore ante el Creador de los cielos, a ver si hay una oportunidad para que el día que venga como fuego abrasador, para que cuando venga ese día ardiente como el horno, no los tome, no los abrace, no los queme como estopa, sino que sean librados de la ira que ha de venir y sean guardados. Me sorprende este pasaje que te estoy comentando, el del Malaquías. No lo tenemos, pero vamos a verlo ahí en la Biblia para mostrarte el contraste. Si lo pones, por favor. ¿Ese? Fíjate cómo dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero ahora si miras el versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Por una parte profiere juicio para los pecadores, pero por otra parte da una esperanza impresionante para los justos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Sí? Ha de venir un día ardiente como un horno, pero los que han amado a Dios no tienen de qué preocuparse. Los que de veras le obedecen no tienen de qué preocuparse. Al contrario, que venga ese día como un horno. ¿Cuál es el problema?
yo he confiado en Dios, yo he amado a Dios, yo he temido a Dios, saldrá el sol de justicia y Dios va a traer salvación a mi vida, yo no temeré mal alguno. Sin embargo, voy a saltar como becerros de la manada, llenos de gozo y llenos de alegría. Porque aunque por una parte Dios consuma a los pecadores por su pecado y por sus soberbias y sus rebeldías, por otra parte viene una bendición para aquellos que lo aman. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué temor causa el primer texto? Pero qué regocijo causa el segundo. Sin embargo, ¿de qué servirá el segundo texto para aquellos que no aman a Dios? Para aquellos que no se lamentan de su pecado. Querido amigo, no te tendrás que lamentar por tu pecado porque el pecado te está destruyendo. No tendrás que lamentarte por tu pecado porque el pecado te está corrompiendo, te está degradando, porque el pecado te está esclavizando, porque el pecado te ha separado de tu Dios, porque el pecado te va a echar al mismo infierno, porque el pecado mismo ofende a Dios y ofende a tu prójimo. ¿No tendrás por qué lamentarte? Sí, tendrás que lamentarte por ello. Y si no te lamentas hoy, el día que venga, como un horno ardiente, ¿de qué te va a servir lamentarte? ¿De qué va a servir ya cuando venga ese día horrible y terrible y digas tú, ay por mi adulterio, ay por mi lujuria, ay por mi amor al mundo, ay por mi religiosidad, ay por mi hipocresía? ¿Qué caso tendrá? Será semejante a los que están en el infierno, aullando de dolor y lamentándose. No permitas que te agarre la ira de Dios como agarró a estos israelitas. No permitas que la ira de Dios te agarre como a los del tiempo de Noé. No permitas que la ira de Dios te agarre como a los que agarró en Sodoma, o los que agarró en Egipto, o los que agarró en Sennacherib, o los que agarró ahí en el tiempo de Cristo en Jerusalén, o los que agarró en Pompeya por causa de sus pecados. No permitas eso. Mejor por hoy lamentate, pero no solamente te lamentes, sino ese lamento tal en tu alma y tan hondo y tan profundo, y gimas dentro de ti de decir, yo he pecado contra Dios, yo he hecho lo malo ante Dios, yo he hecho lo malo ante Jesús, lo he ofendido, he violado su ley, he violado sus mandamientos, y que gimas dentro de tu alma y que te duela por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo malo ante Dios. Y que digas tú en tu alma, he sido un pecador, soy culpable ante los ojos de Dios. Y que ahorita huye si es posible, pero no en aquel día, por causa de la ira que estará ya sobre ti. Si no te lamentas hoy por tu pecado, el día que venga el mal, el juicio, ¿de qué te va a servir? Casi te invito a que tú mismo hoy por la tarde leas Lamentaciones. Qué tristeza. Un pueblo que Dios le habló. Vente, te quiero rescatar. Vente, te quiero dar libertad. Ven, quiero que goces de mí. Ven, quiero que seas aquel a quien yo amo. Vuélvete, 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 vuélvete. No me volveré. Y mira lo que les pasó. Lamentaciones es un libro que te habla de lo terrible que fue el asedio. Si tú lees quizás superficialmente el libro de Jeremías, pareciera ser que no fue tan terrible, pero cuando lees el libro de Lamentaciones, casi te caes al piso y comienzas a llorar por esa gente.
ti te va a llegar si tú no lamentas hoy por tu pecado. ¿Por qué te lamentas? Laméntese el hombre viviente, pero laméntese en su pecado. Si no es hoy, no sabemos si sea mañana, no sabemos si tengas tiempo. No vayas a ser semejante a este muchachito. Ahora sí te doy mis zapatos, ahora sí te los presto, ya cuando tenía el ataúd ahí de su hermano muerto. Que no sea ese día que tengas que lamentarte por toda la iniquidad, cuando tuviste la oportunidad de volverte de tus malos caminos. El lamento incluye que tú seas una persona que reconozcas que eres un pecador, pero un pecadorazo, de esos tremendos, de esos que han hecho lo malo ante Dios, que te reconozcas culpable y que te apartes de tus malos caminos. Si no, de nada sirve el lamento. Si no, serás semejante a los del tiempo de Joel, que se rasgaban los vestidos ahí en señal de duelo, de que les dolía, pero eran solamente los vestidos, pero el corazón estaba bien duro, y el corazón era un corazón insensible ante Dios. Y Dios les dice, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Un lamento serio del corazón, donde reconozcas la grande maldad que has hecho ante Dios, donde reconozcas que eres culpable, donde reconozcas que todo lo que tú has hecho es por culpa tuya y por haber ofendido a Dios. ¿Sí? El lamento incluye que te duelas, que te reconozcas pecador, y el lamento incluye que te apartes de los malos caminos. La verdad que a mí me causa mucha tristeza el ver el estado del pueblo de Israel, y cuando lo leo pareciera ser que lo estoy viviendo. De ver esas mujeres ahí todas tiradas, abiertas con el vientre, y sacándoles ahí a los niños, ahí a los bebés, ahí los ancianos, ahí todos decrépitos, y llegando a aquellos metiéndole la espada, o si no, llevándose a los nobles, a los príncipes a Babilonia y rascándoles el cuello, o allí al rey Sedequías echando unos ahí como cuchillos en sus ojos, sacándole los ojos, o si no, ahí los bebés llorando de hambre, o aquellos ahí queriendo un poco de estiércol, a ver si podían saciar su hambre. ¡Qué desolación! Así va a quedar tu vida si tú no te lamentas por tu pecado cuando debes de lamentarte. Aprovecha el año de la buena voluntad de Jehová antes de que venga ese día. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos y piensa tú, ¿en qué te has lamentado? Quizás te lamentas porque eres una mujer no aplicada en la escuela y estás reprobando. Quizás te has lamentado porque no tienes un carro más grande, o quizás una televisión más grande. No, amigo, no te lamentes ya por eso, lamentate por tu pecado, porque eso sí vale la pena lamentarse, porque cuando hay lamento genuino y serio, puede haber una esperanza. Una esperanza. Aquí hay muchos que se tienen que lamentar por su pecado. Hay que lamentarse. Hay que lamentarse mucho cuando hay contristamientos del espíritu. ¿Cuánto daño hace? Hay que lamentarse cuando se descuida la Biblia, porque baja la confianza. Tienes que lamentarte por toda una vida de pecado, por tu incredulidad. Qué gran lamentación. Si hoy no te lamentas, ¿cuándo te lamentarás?
Si hoy no te ves lo pecador que eres, lo sucio, ante los ojos de Dios, ¿qué podrá hacer de ti? Pareciera Dios que te dice: vuélvete hombre, vuélvete mujer. No permitas que llegue ese día como un horno. No lo quieras, no lo permitas. Que hoy el adúltero se postre ante Dios y diga: Dios, yo he pecado ante ti. Que el mentiroso, el rebelde, el soberbio, hoy haga un voto ante Dios y: Señor, yo he hecho lo malo ante tus ojos. Soy un pecador, soy una pecadora. Ten misericordia de mí, Señor. Un lamento genuino del alma, un lamento serio en el corazón, pero con una decisión seria de apartarse de sus malos caminos. Oh pecado, cuánto te aman los hombres. Oh pecado, cuánto te adquieren los hombres y cuánto te desean. Que hoy puedas hacerlo a un lado, porque te destruye, te corrompe, te degrada, te separa de Dios. ¿Por qué te has de lamentar en lo que no aprovecha? Laméntate por tu pecado. Sí, laméntate por él. Has ofendido a tu Dios y has ofendido a tu Creador. Un lamento serio que te lleve a entristecerte, a decir: qué mal he hecho, antes de que venga el día ardiente como un horno, antes de que ya no haya oportunidad y el lamento sea posterior. Ya de nada va a servir. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Qué grande fue la destrucción de Jerusalén. Ellos no quisieron lamentarse en su momento al decir: hemos hecho lo malo ante Dios. Ay, después se lamentaron. Qué tarde fue. Qué tarde fue. Laméntate hoy a causa del pecado y la maldad. Si no, el pecado te será causa de ruina, de destrucción, de perdición, de ira, de juicio. Un lamento serio del alma que te haga apartarte de tu mal camino.
no te va a ser una persona descuidada en la oración, en la Biblia, los deberes espirituales. Es tiempo de lamentarse. Es tiempo de entristecerse. Es tiempo de rasgar los vestidos, pero no los vestidos sino el corazón, por causa de tanto pecado en el alma, por causa de tanta ofensa ante Dios, por causa de tanta violación a la ley de Dios, por causa de tanta dureza y tanta falta de sensibilidad, por tanto pecado, por todas las mentiras, por todas las cobardías, por todo el pecado que hay en el alma tuya. Si lamentes el hombre viviente de eso. Mucho lamento en el alma por tus idolatrías, tu amor a los ídolos que les pides y ofendes a Dios. Y puedas derramar ese corazón ante Dios, quizás el Señor escuche y pueda ayudarte. Tremendo que no haya lamentación ahorita en vida. Dice la Biblia cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura de su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los habitantes del mundo creyeron que el enemigo, el adversario, entraría por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudieron tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido vuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa y te embriagarás y vomitarás.
qué tremendo fue la perdición. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Todos los que te miraban se burlaban de ti. Es esta Jerusalén, la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. No me lamento por otras cosas, sino por todo aquello que has hecho ante Dios. Quiere a Dios guardarte de aquel día horrible que viene. Has hecho lo malo, has ofendido a Dios. Laméntate por eso. Laméntate. No sé que sea demasiado tarde y suceda como este pueblo que se lamentaba, pero ya era demasiado tarde. Qué horrible es el pecado. Corrompe, destruye, degrada, esclaviza, endurece, separa de Dios. Es la causa de que el hombre se echa en la perdición. Ofende a Dios, lastima a Dios. Un rencor, un enojo, una hipocresía.
confiese el hombre en su pecado. En eso sí, que llore, que gima, que aúlle, pero que sea parte de su pecado, que sea parte de su maldad. Por si acaso Dios